¿Alguna vez te has preguntado sobre la seriedad de la vida después de la muerte y quiénes están realmente en riesgo de ser condenados al infierno? Cuando pensamos en Dios, a menudo nos enfocamos solo en su amor y misericordia. Sin embargo, es igualmente importante reflexionar sobre la santidad y la justicia de Dios, atributos que Él nunca compromete. La Biblia es clara. No todos heredarán el reino de los cielos, y esto no se debe a una falta de amor de Dios, sino a la decisión de cada individuo de rechazar la salvación que Él ofrece. Vivimos en una época en la que el infierno a menudo es ignorado o mal entendido. Algunas personas creen que, porque son buenas a sus propios ojos, serán automáticamente salvadas. Sin embargo, el Evangelio de Cristo es claro. La salvación no viene de las buenas obras, la religiosidad o la moralidad humana, sino únicamente a través de la fe en Jesucristo. La decisión de aceptar o rechazar el sacrificio de Cristo es lo que determina el destino eterno de una persona. En este video, profundizaremos en el tema de los 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no heredarán el reino de los cielos. Esta es una invitación para que examines tu propia vida a la luz de la palabra de Dios. No podemos engañarnos con un falso sentido de seguridad espiritual. El juicio de Dios es real y necesitamos estar preparados para enfrentarlo con la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Al final de este video, espero que seas más consciente de tu estado espiritual y, si es necesario, tomes medidas para corregir tu camino. Este es el momento de hacer un análisis sincero de tu vida espiritual. La eternidad está en juego. Vamos a explorar las Escrituras juntos y a comprender quiénes son estas personas que, lamentablemente, no entrarán en el reino de Dios. Pero antes de mostrarte los 7 tipos de personas que irán al infierno, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente perdido o que los desafíos de la vida parecen alejarte de la salvación? Si la respuesta es sí, tengo algo especial para ti. La guía práctica para superar los desafíos diarios con las enseñanzas de Jesús. Esta guía fue creada para ayudarte a encontrar el camino de regreso, fortalecer tu fe y obtener sabiduría directamente de la palabra de Dios. Descubre cómo las enseñanzas de Cristo pueden transformar tu vida. El primer grupo mencionado en las Escrituras que no alcanzará la salvación son los incrédulos. El Nuevo Testamento enfatiza repetidamente la importancia de la fe como el fundamento de nuestra relación con Dios. La incredulidad, por otro lado, se describe como uno de los pecados más graves porque rechaza directamente el plan de redención de Dios a través de Cristo. ¿La fe es esencial para agradar a Dios? Hebreos 11:6 dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad». La incredulidad no solo se refiere a la negación absoluta de la existencia de Dios. Muchos pueden creer en un ser superior o en un poder mayor, pero si no ponen su fe exclusivamente en Jesucristo, aún están fuera de la salvación. El Evangelio de Juan nos advierte sobre las consecuencias de la incredulidad. En Juan 3:18, Jesús dice: «El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios». La incredulidad también puede disfrazarse de religiosidad vacía. Algunas personas asisten a los servicios de la iglesia, participan en la adoración, pero nunca ponen completamente su confianza en Cristo para la salvación. Jesús confrontó a los fariseos por esta misma razón. Aunque eran profundamente religiosos, su incredulidad los separaba de Dios. No creían que Jesús fuera el Mesías
y por lo tanto estaban espiritualmente condenados. Además, la incredulidad tiene otro efecto devastador. Impide que una persona experimente el poder transformador de Dios en su vida. En Marcos 6, 5-6, vemos que Jesús no pudo realizar muchos milagros en su ciudad natal debido a la incredulidad de la gente. Este pasaje demuestra cómo la incredulidad bloquea el movimiento de Dios, tanto en el ámbito espiritual como en el práctico. Por lo tanto, la incredulidad, ya sea abierta o escondida, es un camino seguro a la condenación. ¿La solución? Un corazón humilde que se entrega completamente a Cristo, reconociendo que solo Él es el camino a la vida eterna. El segundo grupo, que no será salvo, incluye a aquellos que buscan la salvación por otros medios. En nuestra sociedad moderna, muchos creen que todas las religiones son iguales y que todos los caminos llevan a Dios. Sin embargo, esta visión es completamente contraria a la enseñanza bíblica. Jesús fue claro cuando dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Aquí, Él no nos deja alternativas. Cristo es el único camino, y cualquier intento de encontrar a Dios por otros medios está destinado al fracaso. Muchas personas buscan la salvación a través de las buenas obras, creyendo que si son moralmente rectas, caritativas y justas, Dios les recompensará con la vida eterna. Pero esto ignora el hecho de que, como nos enseña Isaías 64:6, todos nosotros nos hemos vuelto como el impuro, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestras mejores obras, sin la redención de Cristo, son insuficientes para salvarnos. El apóstol Pablo lo deja inequívocamente claro en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El intento de justificarse por medio de buenas acciones o cualquier método aparte de la fe en Jesús es, de hecho, un rechazo de la suficiencia del sacrificio de Cristo. No importa cuánto lo intente una persona, el único camino para ser justificado ante Dios es a través de la fe en Jesús y su sacrificio. Otros pueden buscar la salvación a través de religiones o filosofías humanas, buscando iluminación espiritual en maestros y gurús, o confiando en sus propias habilidades y conocimientos para encontrar sentido en la vida. Estas búsquedas espirituales son inútiles porque ignoran la centralidad de Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. 1 Timoteo 2:5. Si has estado confiando en tu propia bondad o en cualquier otro camino que no sea Cristo, es momento de abandonar estos caminos falsos y aceptar el único camino hacia el Padre. Jesús pagó el precio de tu redención, y solo a través de Él puedes ser salvo. En tercer lugar tenemos a los hipócritas. La hipocresía espiritual es uno de los pecados más peligrosos porque engaña tanto al hipócrita como a quienes lo rodean. Jesús reservó algunas de sus palabras más duras para los hipócritas religiosos de su tiempo, los fariseos. En Mateo 23:27-28, Jesús los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de decadencia e impureza por dentro. La hipocresía no se limita a quienes engañan deliberadamente a otros. También puede manifestarse en personas que tienen una religiosidad superficial, pero carecen de una verdadera relación con Dios. En Mateo 7:21-23, Jesús nos advierte que en el día del juicio muchos dirán: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?» La respuesta de Jesús será escalofriante: «Nunca os conocí. Apartaos de mí,
hacedores de maldad. Estas personas participaban en actividades religiosas, pero no tenían una fe verdadera. Su hipocresía quedó expuesta porque sus obras, aunque aparentemente piadosas, no provenían de un corazón regenerado. La hipocresía espiritual es especialmente peligrosa, porque a menudo es difícil de detectar en nosotros mismos. Podemos engañarnos creyendo que nuestra asistencia a la iglesia o participación en actividades religiosas es suficiente para justificarnos ante Dios. Jesús también nos enseña en Mateo 6, que debemos tener cuidado de no practicar nuestra justicia delante de otros para ser vistos por ellos. Dios no se impresiona con nuestras acciones externas. Él mira directamente al corazón. La hipocresía es señal de un corazón que no ha sido verdaderamente transformado por la gracia de Dios. El apóstol Santiago enfatiza la necesidad de una fe viva y práctica en Santiago 2:26, donde dice: «Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». La fe verdadera siempre resulta en transformación y en obras sinceras. Si te das cuenta de que estás viviendo una vida de apariencias sin un cambio interior verdadero, este es el momento de arrepentirte. Dios no desea una religiosidad externa. Él quiere una transformación completa del corazón. El cuarto grupo que no alcanzará la salvación son los apóstatas. La apostasía es el acto consciente de abandonar la fe después de haberla conocido. Esto no se refiere a un tropiezo momentáneo o una duda ocasional, sino a un rechazo deliberado de la verdad después de haberla experimentado. Hebreos 6, 4-6, nos da una advertencia seria. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que participaron del Espíritu Santo, si caen, sean renovados otra vez para arrepentimiento. La apostasía es uno de los pecados más graves porque implica el rechazo consciente de Cristo después de haber conocido su amor y gracia. Cuando alguien vuelve a las tinieblas después de haber probado la luz, su situación se vuelve aún más terrible. El apóstol Pedro describe este estado en Pedro 2:20-22. Si habiendo escapado de la corrupción del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Un apóstata no es alguien que simplemente cayó en pecado y está luchando por levantarse nuevamente. Es alguien que deliberadamente abandona la fe, volviendo al pecado y rechazando la gracia de Dios. En 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo nos advierte: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Este abandono de la fe es una elección trágica y voluntaria, y las consecuencias son eternas. Si has conocido la verdad y sientes que te estás alejando de Dios, hay esperanza. Mientras haya vida, el arrepentimiento es el único camino de regreso para aquellos en el camino de la apostasía. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero la persona debe volverse a Él con sinceridad y humildad. El quinto grupo mencionado en las Escrituras está compuesto por aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. Este es el pecado más temido y mal entendido por muchos, porque Jesús enseña que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no será perdonado. En Mateo 12:31-32, Jesús declara: «Todo pecado y blasfemia serán perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero». ¿Pero qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Este pecado implica un rechazo consciente y deliberado de la obra del Espíritu Santo.
especialmente atribuir las acciones de Dios al poder de Satanás. En el contexto de Mateo 12, los fariseos acusaban a Jesús de realizar sus milagros por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Este rechazo de la obra del Espíritu Santo fue lo que Jesús llamó la blasfemia imperdonable. La razón por la que este pecado es imperdonable es que implica un rechazo final y completo de la gracia de Dios. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento. Cuando una persona resiste hasta el punto de rechazar permanentemente la obra del Espíritu en su vida, se coloca fuera del alcance del perdón. Si sientes que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, pero has estado resistiéndolo, no endurezcas tu corazón. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 4:30: «No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». La obra del Espíritu en nuestras vidas es esencial para nuestra salvación, y resistirle puede tener consecuencias eternas. El sexto grupo incluye a aquellos que mueren sin aceptar la salvación. La muerte es la línea final que separa el tiempo de la eternidad. La Biblia enseña claramente que la oportunidad de salvación se ofrece mientras estamos vivos. Hebreos 9:27 declara: «Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Esto significa que después de la muerte no hay más oportunidad para el arrepentimiento o la salvación. Algunas tradiciones religiosas enseñan que hay un estado intermedio, como el purgatorio, donde las almas pueden purificarse después de la muerte, pero esta idea no tiene base en las Escrituras. La salvación es una decisión que debe tomarse en vida. Después de la muerte, el destino eterno de una persona ya está sellado. La parábola del rico y Lázaro, encontrada en Lucas 16, 19 a 31, ilustra claramente esta verdad. El rico, después de morir, se encontró en tormento en el infierno, mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham. El rico clamó por alivio, pero se le informó que había un gran abismo entre ellos, que nadie podía cruzar. Este pasaje nos muestra que después de la muerte, no hay manera de cambiar el destino de una persona. Además, la procrastinación espiritual es uno de los mayores engaños de Satanás. Muchas personas creen que tienen tiempo para reconciliarse con Dios en el futuro, pero la realidad es que ninguno de nosotros sabe el día o la hora de nuestra muerte. Santiago 4:14 nos recuerda: ¿qué es vuestra vida? Es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, no la postergues. La eternidad está en juego. Hoy es el día de la salvación. 2 Corintios 6:2. Finalmente, el séptimo tipo de persona que no heredará el reino de los cielos son aquellos que viven sin demostrar frutos de arrepentimiento. La fe verdadera siempre produce fruto espiritual. Jesús nos advierte sobre la necesidad de llevar fruto en Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto no significa que somos salvos por obras, sino que la fe genuina siempre resulta en una vida transformada. En Lucas 13, 6 a 9, Jesús cuenta la parábola de la higuera estéril. El dueño de la viña vino buscando fruto en la higuera, pero no encontró ninguno. Ordenó que se cortara la higuera porque ocupaba espacio en el suelo sin razón. Esta parábola ilustra la realidad de muchas personas que dicen ser cristianas, pero no muestran un cambio real en sus vidas. La fe verdadera siempre resulta en frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Pablo también habla sobre los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22 a 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio. Estos frutos son la evidencia de una vida transformada por el Espíritu Santo. Si no vemos estos frutos en nuestras vidas, necesitamos preguntarnos si realmente estamos viviendo según la voluntad de Dios. En Santiago 2:17 leemos que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe verdadera no puede existir sin producir fruto. No son los frutos los que nos salvan, pero la fe genuina siempre va acompañada de obras de justicia, amor y santidad. Si te das cuenta de que tu vida no ha mostrado los frutos del Espíritu, este es el momento de buscar a Dios en arrepentimiento. Él desea transformar tu vida, pero es necesario que te entregues a Él por completo. Ahora que hemos analizado profundamente los 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no heredarán el reino de los cielos, es momento de una reflexión sincera. ¿Encajas en alguna de estas categorías? La buena noticia es que mientras haya vida, hay esperanza. Dios ofrece su gracia a todos los que se arrepienten y se vuelven a Él. Jesús nos llama continuamente a arrepentirnos y volver al camino de la salvación. En Juan 6:37, Él nos asegura: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No importa cuán lejos te hayas desviado, Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Antes de cerrar, recuerda la guía práctica para superar los desafíos diarios con las enseñanzas de Jesús. Este material puede ayudarte a aplicar las enseñanzas de Cristo en tu vida diaria, haciéndola más plena y bendecida. Si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, no esperes más. La eternidad está en juego, y hoy es el día de la salvación.